eh, con los que están faltando. ¿Está Toscano Lazón? Todavía, ¿no? Chumbe Román. Tampoco. Cucho Pérez. Presente, ingeniera. Buenos días. A ver, vamos a empezar. Comparta usted su trabajo. Ingeniero. Ya, ¿se alcanza a ver, ingeniera? A ver, un segundito. Ya se ve. Puede empezar. Ya. Ingeniera, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es la aplicación de los parámetros de resistencia en función a los suelos licuables, ¿no? Y bueno, para eso, primero hay que saber, ¿no? ¿Qué es un suelo licuable o qué nos representa esto? Y bueno, hay un resumen que nos dice que es un tema que guarda relación sobre todo en función a los sismos, ¿no? Es decir, el comportamiento del suelo frente a los efectos sísmicos. Pues estos, por ejemplo, ocasionan, ¿no?, un cambio repentino en la condición de los esfuerzos, haciendo que se comporte como un líquido. En la gráfica que se muestra hay un efecto o sea, es decir, en función del tiempo, antes, durante y después del sismo, ¿qué es lo que ocurre con el suelo, ¿no? Por ejemplo, en la licuación. Por ejemplo, ahí podemos ver que antes de un sismo, pues ahí se puede ver el suelo con las arenas un poco más dispersas, y durante la licuación o cuando hay un efecto sísmico empiezan a como que asentarse, ¿no? Y después pues obviamente se asentó el suelo y esto genera pues hundimiento, ¿no?, de las arenas. Ahora, ¿qué tipo de suelos son las más licuables, no? Bueno, hay tres, ¿no? Generalmente tres: las arenas finas y las poco densas, los limos y sobre todo las arenas mal gradadas. Eh, Características de un suelo licuable. Para poder determinar o indicar qué tipo de suelo es licuable, pues hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo de Vallejo en el 2002 de su libro dice que te da estas condiciones, ¿no? Que te dice que el grado de saturación debe ser del 100%, el diámetro medio entre 0,05 y 1 milímetro, el diámetro en este caso de las arenas, ¿no? El coeficiente de uniformidad también igual, el D sub 60 y el D10 debe ser menor al 15%, el contenido en fino es inferior al 10%, ¿no? Y de la misma manera hay otra en función a su plasticidad, ¿no? Que lo dice Wong. Por ejemplo, que el tamiz de la malla debe ser menor al 15%, el límite líquido menor o igual al 35%, o la humedad natural, el contenido de humedad, ¿no? Mayor al 0,9% del límite líquido, o el índice líquido que debe ser menor o igual al 0,75. Hay un video que puse que es un resumen, ¿no?, más o menos de cómo se comporta el suelo licuable frente a un movimiento, ¿no? En este caso, en este video, pues se utilizó arena de playa, que es eh, mojada, ¿no? En la cual pues va a hacer un efecto de hundimiento frente a un movimiento telúrico, ¿no? A ver, perdón, no se muy bien. Bueno, acá se puede ver la arena que está, bueno, primero lo está uniformizando, ¿no? Le aplica un poco de carga, le aplica un bloque, y cuando hace una simulación de movimiento, hace que la arena, ¿no?, empiece a sentarse y el líquido del agua pues empieza a subir, ¿no?, por la presión. Y bueno, podemos notar que se hunde, ¿no?, la estructura. Entonces, por ejemplo, acá también se presenta la granulometría de un suelo licuable, ¿no? En este caso, pues generalmente podemos ver que en esta parte de la granulometría podemos ver que, la, que las arenas son las que más son las causantes de una liquefacción, ¿no? Ya. Bien. La liquefacción, en este caso, en un ensayo triaxial. Ah,
Dice, los procesos de solicitaciones con tensiones de corte que llevan a la liquefacción de suelos se generan en los suelos granulares saturados cuando son sometidos a solicitaciones cíclicas. Hay una gráfica en función a dos parámetros, ¿no? Que es la arena densa y una arena suelta. Y bueno, se realiza el ensayo en función a su densidad y a su volumen, ¿no? En la cual nos dice que los suelos granulares saturados densos, es decir, que su densidad es elevada, cuando son sometidos a esfuerzos de corte para deformaciones cercanas a la rotura, se va a generar un efecto de dilatancia, ¿no? Es decir, este es un volumen, su volumen debido al acomodamiento de la rotación de los granos en el plano de corte. De la misma manera, cuando se juntan estos dos efectos, ¿no? Hace una comparación entre la arena suelta y una arena densa. Bueno, después de ello, pues he encontrado información sobre lo que es propiamente la liquefacción, es decir, un ejercicio de coeficiente. En este ejercicio lo que tratan es conseguir el coeficiente de liquefacción de suelos. Bueno, es un tema un poco ya que no hemos llevado, que no hemos hecho. Creo que es un curso más adelante que vamos a realizar, ¿no? Pero lo puse como una manera de ejemplo, ¿no? De aplicación de lo que es una liquefacción de suelos, donde ahí, por ejemplo, hablan del factor de escala de magnitud, la relación de tensiones cíclicas. Por ejemplo, el CSR indica la relación de tensiones cíclicas, el M sub F, que significa la relación de tensiones. Um, mm, mm, mm. Bueno, y por ejemplo, en esa función, en esa gráfica, pues se puede ver, ¿no? Las cargas, ¿no? Las tensiones totales, las tensiones efectivas y los esfuerzos cortantes que también se aplican, ¿no? Bueno, acá tomé un resultado de un estudio de suelos del laboratorio en función al cálculo de liquefacción. Y bueno, aquí pues también hay otros datos que desconozco, ¿no? Que es el MSF, el CSR y el FSPS, ¿no? En las primeras sí, ¿no? El contenido de finos, las cargas totales. Y, por ejemplo, también hace un estudio de identificación del suelo, ¿no? En esta parte, pues, hace una clasificación sub. Bueno, para terminar, también hay medidas, ¿no? Medidas de mitigación para construir sobre suelos licuables. Por ejemplo, para hacer estudios previos, se recomienda realizar estudios de inestabilidad del suelo por licuación o por otro tipo de factor del tipo sísmico. O también se puede evaluar la calidad de los suelos en la zona del proyecto, es decir, una dinámica estructural, o sea, estudio dinámica, ¿no? En función de la estructura y del suelo. Por ejemplo, lo que se necesita es ver, ¿no? Cuál es el comportamiento del suelo en función al movimiento del terreno por la presencia cuando construyes una estructura, pues una cimentación, pues cómo se va a comportar, ¿no? El suelo con una nueva carga. Y de acuerdo a eso, pues también se puede hacer, ¿no? el diseño de nuestra zapata, nuestra cimentación. Otras recomendaciones también puede ser construir una cimentación tipo pilote para una edificación, como está en la primera gráfica de la parte izquierda. Es un edificio con construcción de pilotes. O también para estructuras pequeñas, o sea, de viviendas de 2, 3 pisos, se puede recomendar hacer una losa de cimentación, ¿no? Lo cual pues va a generar mayor estabilidad a la estructura sobre el terreno. O también se puede hacer para mejorar también la calidad del suelo, se puede hacer ediciones de grout o construcciones de drenes de grava y columnas de piedra, como se puede ver, ¿no? En la última imagen, la parte derecha. Para todo esto, pues, para mejorar la calidad, ¿no? del suelo y que evitar la licuefacción. O también se puede aplicar cualquier otro método que reduzca, ¿no? La licuación del suelo. Bueno, eso sería todo, ingeniera. Gracias. Ya, muy bien. Por favor, ¿puedes pasar en la segunda diapositiva? Ingeniera. Sí, ingeniera. La segunda, porque estoy en la última, dice gracias.
La segunda. Está cargando. A ver, ahí está. ¿No? En esa figura tengo, bueno, en el marco teórico hay un concepto de lo que es la licuación de suelos, ¿no? Que no es más que una pérdida de resistencia del terreno, pero por efecto de qué? Por efecto de algún Eh, movimiento perceptible, ¿no es cierto? De algún sí, sismo, etcétera. Pero generalmente por sí. sí, pero la Tierra está en constante movimiento, ¿no es cierto? Solamente Sí. que a veces no percibimos muchas cosas, pero muchos movimientos. Pero en este caso, pues bien, dice, es ocasionado generalmente por efectos sísmicos o, dice, o cambios repentinos en la condición de esfuerzos, ¿no? Haciendo que se comporte como un líquido, ¿no es cierto? Lo que yo quiero que me expliques es esa figura del antes, durante y después. A ver. Ok, ingeniera. Bueno, en esa imagen se puede ver que pues podemos imaginar que es una arena mal gradada, ¿no? Generalmente son las cuales se generan este mayor efecto de licuación con las arenas, a comparación de las arcillas, ¿no? Entonces, si suponemos que es una arena mal gradada, pues podemos notar que va a haber vacíos, ¿no? Vacíos y también Mm, presencia de aire y presencia también de agua, como la ujú, arena que se vio en el video que les enseñé, una arena de playa. Entonces, cuando hay movimientos, puede ser vibración o cuando, por ejemplo, cuando hay una construcción de una vivienda, de un edificio, por ejemplo, tienes una vivienda y al costado están haciendo una edificación muy grande y pueden aplicar o puede hacer que las vibraciones de las maquinarias generen algún tipo de inestabilidad del suelo, ¿no? O que, no sé, quieran dinamitar una roca muy grande y pues genera también eso, ¿no? Vibraciones. O puede ser por el sismo, que es lo más común. Entonces, durante ese momento, pues estas arenas más graduadas, por efecto de esa vibración, va a generar un asentamiento, va a hacer que empiecen a juntarse y si es un líquido, en los espacios vacíos, pues va generalmente a subir, ¿no? Y en la parte superficial, pues aparecerá mucha. He visto un video, ¿no? De un fenómeno de licuación en Japón, en la cual sucedía eso, ¿no? Que el agua empezaba a salir por un montón del suelo en un sismo. Muy similar al video que les enseñé de la arena de playa, donde en la parte final se puede ver que la arena, cuando hay mucha vibración, pues la arena, el agua, mejor dicho, tiende a subir, ¿no? A la superficie. ya, Bueno, ya. El antes sí, se entiende el antes, ¿no? Como estaba antes, pues como dijiste, las arenas mal gradadas, pues que conducen a que los espacios sean mucho más grandes, ¿cierto? Porque por justamente por la forma de la partícula, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos los vacíos un poco más grandes. Durante la licuación, porque ya hay un movimiento, entonces las partículas comienzan a moverse, ¿no es cierto? Y fíjate lo que sucede después, ¿no? Después, mira, fíjate, los vacíos se han reducido, ¿no? Esos huecos, esos sí, vacíos se han reducido. Entonces hay un diferencial allí, ¿no? Antes de repente la altura era h, ahora será pues h', ponle, ¿no? Es diferente, ¿no? Y por consiguiente, muchas veces se observan pues eh, colapsos, etcétera, de las estructuras, ¿no? Ya, Cucho. Ahora vamos a llamar a Durán Ayala, gracias. Durán Ayala José. Presente, ingeniera. Ya, a ver, a compartir su trabajo. ¿Se ve, ingeniera? No, todavía no. Ya, ahora sí, puede empezar. Listo, a mí me tocó, buenos días con todos, buenos días compañeros de ingeniera, hablar sobre los suelos colapsables. La definición básica de los suelos colapsables son los suelos que tienen tipo lima o yesíferos, ¿no? De naturaleza metastable. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, son inestables, ¿no? A consecuencia de su metastable en determinadas circunstancias, normalmente con la presencia de agua, o sea, a mayor humedad, estos suelos tienden a colapsar. Según dos autores, que es Uri y Wisman, definen como colapso a cualquier disminución rápida de volumen del suelo producida por tal vez aumento del contenido de humedad, que es el más
más clásico, por así decirlo, aumento del grado de saturación, tensión medio octante, tensión de corte o por aumento de la presión de poros, ¿no? Listo. ¿Cuándo colapsa un suelo? Cuando vimos, ¿no? Cuando incrementa la humedad, cuando hay alta acumulación de tensiones o cuando hay la disminución de puente de unión. Esto se refiere a cuando hay cargas, ¿no? ¿Cómo identificar un suelo colapsable? Debido a la variedad, a simple vista no es fácil determinar un suelo colapsable, pero hay métodos, como en este caso hay ensayos mecánicos, más que nada la granulometría, hallar el peso unitario o los límites de consistencia, ¿no? En este caso, este es un ejemplo donde vemos que es un ensayo endométrico que para los valores menores a la presión de la fluencia saturada, el suelo tiene un comportamiento, digamos, más elástico. Y en cambio, para valores mayores a la presión de la fluencia saturada, tiene un comportamiento más elástico plástico y la magnitud de colapso es más alta, ¿no? En este caso vemos la diferencia, los de color, los que tienen la bolita son los saturados y los que tienen los cuadrados es la humedad, cuando está humedad natural, ¿no? Listo. Las características comunes que tienen este tipo de suelos son estructura macroporosa, ¿no? La granulometría también es, digamos, predomina el fino, ¿no? Los limos y la arcilla, quiere decir que pasa el tamiz número 200, y también no es, digamos, una granulometría, digamos, uniforme, ¿no? A veces hay tamaños, digamos, grandes, poco distribuidos. También estructura mal acumulada y unidas entre sí por conexiones, ¿no? Puente material predominante, el material que predomina es el arcilloso. Tenemos tipos de suelos colapsales debido, digamos, a factores que pasan, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tipo de suelos aluviales que son depositados por flujo, ¿no? De las lluvias torrenciales. Los eólicos que son por el viento, ¿no? Las cenizas volcánicas provenientes de los eventos de actividad volcánica, como su mismo nombre lo dice. Suelos residuales derivados de descomposición de ciertas rocas, ¿no? Cuando las rocas se empiezan a descomponer, sería un tipo de suelo residual. Listo. En este tipo de suelos tenemos una gran desventaja constructiva, ¿no? Ya que las cimentaciones de los suelos no está permitido cimentar sobre los suelos directamente. Los pisos en este caso, deberán apoyarse sobre suelos no colapsables, ¿no? En este caso, tenemos algunos tipos de soluciones, ¿no? Tenemos tratamientos eliminar para tener la tendencia a colapso, digamos, tener una correcta compactación, implementación de los elementos constructivos que ayuden a evitar ese riesgo, o utilización de unas cimentaciones muy profundas para que sean, digamos, no exista asentamientos. Los tipos de elementos constructivos que eviten este colapso sería pues la elevación del terreno con pendientes adecuadas en la zona o canalizar, digamos, los desagües de techos hacia el exterior. ¿Qué quiere decir? O sea, para evitar la humedad. Construir aceras perimetrales para impedir la infiltración de agua, ¿no? Más que nada para seguir evitando la humedad y realizar losas en la parte considere pertinente para evitar la conducción de aguas, ¿no? O sea, más que nada evitar que estos suelos absorban mayor humedad de la que tienen. Hay una gran similitud entre suelos colapsables y los suelos expansivos, ¿no? En este caso, la diferencia, digamos, entre suelos colapsables, lo que pude encontrar es que a menor humedad, menor volumen, o como podemos ver el cuadro, y el límite líquido, ¿no? En este caso tenemos la diferencia entre suelos expansivos y colapsables, ya que a simple inspección ambos suelos se pueden asemejar mucho. Eso sería todo, ingeniero. Ya, a ver, ¿cuál es la característica de un suelo colapsable? Por ejemplo, antes hablaba su compañero de los suelos licuables, ¿no? Y una característica es justamente la granulometría que generalmente se daba en los suelos arenosos. En este caso, para un suelo colapsable, ¿cuál es la Para un suelo característica? colapsable, digamos, a vista simple podría ser, digamos, que el tipo de suelo es poroso, o sea, se ve, digamos, aberturas, rajaduras, podría decirse. O también la granulometría, ¿no? Que en este caso es, digamos, no es uniforme. Puede encontrarse, digamos, mayormente se encuentra lo que es limos, son menor a 200, ¿no? Otro tipo de característica puede ser suelos colapsables que ni bien pones una carga, digamos, encima de este tipo de suelos, el suelo empieza a desmoronarse, ¿no? A colapsarse, como vemos en esta imagen. Aunque también hay tipos de suelos autocolapsables que digamos, simplemente por acción de ellos mismos, se empiezan a desmoronar, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen. En el Perú, por ejemplo, ¿dónde encontramos estos suelos? Por ejemplo, Estos suelos, ¿dónde los digamos, estaba investigando acá en la ciudad de Huancayo, ingeniera, y en la parte lo único que encontré es que en la parte de Chilca hay una zona que han identificado porque están haciendo un proyecto de carretera. O, digamos, un mapa así
totalmente donde estén caracterizados el tipo de suelos, no logré encontrar. O también Mm, más que nada estos suelos también podrían ser, digamos, en los suelos agrícolas, que están tal vez por la ladera de los cerros, así. ya, ya está. Bien. Mm, en los suelos colapsables también hay una característica, y también son la presencia de sales. Ya, bueno, en el caso, por ejemplo, cuando en algún momento investigué la parte de lo que era un conglomerado colapsable, ¿no? Una característica eran las sales, ¿no? La presencia determinada de cationes o de aniones, o etcétera, las SST, ¿no? Las sales solubles totales. Entonces, muchas de ellas superaban pues los valores permitidos de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces, pero esto es para el conglomerado colapsable que está dentro de esta familia, ¿no? En el caso de usted, está hablando de suelos propiamente de las partículas finas. Bien, ya, gracias. A ver ahora, Ya, gracias. Javier Gracias. Mesa, Ángel Edison. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Ingeniera, me tocó exponer sobre los suelos expansivos. Ya, Eh, ¿Qué va a ser un suelo expansivo, no? Esta va a ser, o sea, un suelo expansivo, al ser humedecido o al tener presencia de agua, va a sufrir una expansión, ¿no? Y esto normalmente o comúnmente nos va a generar peligro, ¿no? A las estructuras o a toda estructura que está en la superficie del suelo, ¿no? Como a los cimientos, a todo ello. Este problema se va a presentar debido a los cambios de humedad, ¿no? Y esto se va a tener también respecto a las condiciones climáticas. Cuando la humedad aumenta, el suelo va a expandirse, ¿no? Y cuando disminuye va a contraerse. Y este tipo de suelos van a ser generalmente como las arcillas, los limos arcillosos, ejemplo, los suelos finos, las cuales comúnmente o mayormente nos dan problema a las obras civiles. Eh, todas estas arcillas tienen una propiedad de que cuando ganan humedad se va a expandir y cuando pierden la humedad se va a contraer. Y respecto a la estructura mineral que presentan estos suelos expansivos, va a ser o a su estructura mineral va a contener la montmorillonita y la vermiculita. Em, que estos minerales tienen una propiedad, ¿no? Una particularidad, ¿no? Que va a ser absorber las moléculas de agua dentro de su propia estructura molecular. Es un ejemplo. Siguiendo, ¿cómo van a generar estos suelos expansivos daños a las estructuras o a las obras civiles, ¿no? Estos daños se van a manifestar progresivamente. ¿Y cómo lo vamos a notar? Pues mediante los fisuramientos, ¿no? O rajaduras, o agrietamientos, o movimiento de los muros, ¿no? Que va a salir fuera de su lugar. Y y esto generalmente se va a dar a que, o sea, tenemos un suelo, ¿no? Un suelo en donde está encima una edificación, una estructura, ¿no? Y este suelo o sea, no se va a expandir gradualmente en todo el suelo. Va a haber partecitas que se va a expandir mayor y va a haber partes que va a ser menos. Y esto va a generar una disformidad en el suelo, ¿no? En el suelo que está. Y esto va a generar a que una parte se eleve más en el suelo, se expanda más, o una parte de la estructura se expanda más y otra parte menos. O sea, que es que esto va a generar que deformidad en la estructura, ¿no? Respecto a la humedad en equilibrio, todo suelo expansivo va a ser, o sea, naturalmente va a ser como si buscar el agua, ¿no? O sea, como si tuviera una necesidad de satisfacerse con el agua, ¿no? Que basta que haya un poco de humedad, ya va a dar lugar a la expansión, ¿no? Y respecto a la... También hay
Cuando hay un suelo expansivo y tiene presencia de vegetal y una capa de vegetal encima del suelo, debido a su baja permeabilidad, va a proteger el subsuelo y, o sea, y también va a proteger de la infiltración de aguas fluviales. Pero en caso de que este capita de vegetal que no se encuentra en el suelo, que se retire, va a dejar este suelo expansivo en condiciones críticas, ¿no? Este terreno. A veces esta capita de vegetal nos ayuda bastante, ¿no? Respecto a cómo identificamos un suelo expansivo. Bueno, un suelo expansivo se puede identificar visualmente o también por ensayos de laboratorio. Para, para identificarlo visualmente, este suelo va a tener alta plasticidad y normalmente cuando vemos el suelo vamos a encontrar grietas o rajaduras, ¿no? En caso de que no tenga humedad. Y o sea, el suelo expansivo no solamente se debe a la expansión, ¿no? Cuando se expande el suelo, también se refiere a la contracción, cuando hay menor humedad o variación de humedad, ¿no? Y este suelo, ya, estos suelos van a ser un gran problema para la construcción, ¿no? Porque los volúmenes, como ya lo dije, o las partes de los suelos que se van a expandir con la presencia de agua no es uniforme, ¿no? Va a haber partes que se va a expandir mayor y partes menor, generando ahí una disformidad en la estructura. Respecto para poder reconocer las arcillas expansivas, vamos a tener uno de ellos, el análisis mineralógico, ¿no? Que va a consistir en ensayos de laboratorio, ¿no? Como ejemplo tenemos la espectrometría o la difractometría de rayos X. Y respecto al análisis cuantitativo de los minerales de las arcillas, vamos a tener un método, ¿no? Que es el método de índices. Que este método de índices va a ser usado para evaluar el potencial de hinchamiento de los suelos expansivos. Acá tenemos a Seth, a Woodward y a Lutgen, que ellos nos dan una fórmula, ¿no? En donde podemos calcular este potencial de hinchamiento. Y que es la siguiente, ¿no? Que vamos a tener el potencial de hinchamiento va a ser igual a un valor de 60, se va a multiplicar a una constante que ya está definida y vamos a tener como dato el índice plástico, ¿no? Que esta se va a elevar a la 2,44. Y este resultado, el resultado que tenemos, vamos a tener como, vamos a poder saber con este resultado si el peligro de hinchamiento va a ser crítico, marginal o no crítico, ¿no? Y esto va a ser todo respecto al límite de contracción. Si este potencial de hinchamiento es menor a 10, va a ser crítico. Va a ser marginal cuando está comprendido en el rango entre 10 a 12. Y si es mayor a 12, va a ser no crítico. Y también podemos calcular el potencial de hinchamiento, ¿no? Igual estos mismos autores nos detallan eso, que podemos calcular el potencial de hinchamiento en función también al índice de contracción, que este índice de contracción va a ser igual al límite líquido menos el límite de contracción, donde acá también tenemos valores, escalas o rangos, donde según el resultado, nos va a decir si es bajo, medio o muy alto. Ya, respecto a otro ensayo de laboratorio para los suelos expansivos, tenemos el ensayo de expansión libre, en donde el resultado nos va a dar una gráfica de la expansión en porcentaje versus el tiempo en minutos. Donde acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Donde tenemos todos los datos, también tenemos la expansión en función al tiempo, a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos la fórmula, ¿no? Para calcular el porcentaje de hinchamiento libre, que va a ser el volumen final menos el volumen inicial sobre el volumen inicial multiplicado por 100. Y cuando hallamos eso, como tenemos los datos y la fórmula, podemos hallar ya el gráfico, ¿no? Donde acá se puede ver el gráfico en función a la expansión en porcentaje y al tiempo en minutos, ¿no? Donde estos son los resultados del ejemplo, en donde podemos detallar que el porcentaje de expansión máxima va a ser un aproximado de 25%, ¿no? O mayor a 25%, donde se puede calificar este suelo expansivo,
que es un suelo, primero que es un suelo arcilloso de bajo hinchamiento. Su calificación es de bajo hinchamiento. Eso sería todo, ingeniero. Ya, entonces, ahí nomás no mueva la diapositiva, en la diapositiva 9. Entonces, esta es una gráfica, ¿no? Es una gráfica de expansión. Una gráfica de expansión versus tiempo, me dice, ¿no? En Sí, ingeniero. minutos. En un ensayo de expansión libre. Nosotros en el laboratorio tenemos un equipo muy pequeñito que justamente sirve para medir, mm, para ver si es que un suelo se hincha o no cuando hay presencia de agua. No es muy pequeño y solamente consiste en un gran anillo y que se le aplica una carga y un dial, ¿no? Para ver cuánto es esa variación de volumen. Pero en referencia a su gráfico, ¿no? ¿Me puedes hablar de ese gráfico? ¿Quién está en X? ¿Quién está en Y? A ver, por favor. Ingeniera, primero, en la parte del eje Y se encuentra el tiempo en minutos, que transcurre de 0 minutos hasta... No creo. A ver, explique usted, a ver, explique. ¿Y quién está en X? En X está la expansión en porcentaje. Tan grande ese porcentaje, fíjate el No, al porcentaje. revés, ingeniera. Mira, si tiene Me estoy confundiendo 0,1, los ejes. En el 100, eje Y está respecto al porcentaje. Y en el eje X está el transcurso del tiempo, ingeniera, en minutos. ya, a ver, explícanos eso. Ingeniera. Esto se halla con una fórmula, ¿no? Que nos da exactamente el porcentaje en expansión máxima que se encuentra en la diapositiva anterior. Que si no me equivoco es el volumen final menos el volumen inicial sobre el volumen inicial por 100. Y cuando tenemos esta fórmula, en función al tiempo, vamos a tener los datos, ¿no? Del porcentaje de expansión a medida del tiempo que transcurre. Y luego lo que se va a hacer es que vamos a tener un cuadro, ¿no? Un cuadro de dos columnas, donde uno nos va a detallar el tiempo y en el otro la expansión a medida que transcurre el tiempo, que esto nos va a dar respecto al ensayo de expansión libre, ¿no? Y estos datos se le va a llevar a esta gráfica, en donde en el eje Y vamos a tener la expansión, ¿no? La expansión a medida del tiempo. Y cuando mayor transcurre el tiempo, el suelo va a expandirse más, ¿no? Hasta un punto determinado, ¿no? Que esto se llama la expansión máxima. Y esto se va a hallar respecto a la función al tiempo en general. Ya, mira, lo que yo veo ahí es una línea horizontal al plano X, ¿no? O sea, el eje X, ¿no? De color rojo. Y ahí dice 25, un poquito más de 25%. Y específicamente en la descripción dice 25,5%, que es el porcentaje de expansión máxima, ¿no? Pero a pesar de que es máxima, porque máxima lo dicen por el gráfico, ¿no? Por el gráfico nada más, porque es el último valor. Pero a pesar de ello, dice que verificando se cuenta con un suelo arcilloso de bajo hinchamiento. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, en este gráfico, en este ensayo que se ha hecho, entiendo de que son 1000 minutos, ¿no? Un poco más de 1000 minutos. Entonces, para ese tiempo ha alcanzado un hinchamiento o un porcentaje de expansión del 25,5%. Eso es lo que dice el gráfico, ¿ya? Ahora, si yo digo 1000 minutos, ¿a cuánto tiempo me estoy refiriendo? A ver, ¿cuántos días? Vaya convirtiendo, pero nos vamos ahora a la hoja número, a ver, me parece que es la 6. A ver, nos vamos a la diapositiva 6. A ver, alguien que vaya calculando esos 1000 minutos en días, por favor, que nos vaya ayudando. Ya. Aquí hay una tabla, mira, fíjate, y habla sobre el análisis cuantitativo de los minerales de arcilla. Ah, ya. Ese representa, según SIT, representa el potencial de hinchamiento,
¿no? Bueno, reemplazando la expresión y dice, para los que tienen menos del 10%, de 10 dice, supongo que será un valor, es crítico, marginal entre 10 y 12 y mayor de 12 es no crítico. Pero, ¿dónde? A ver, siga usted, debe haber alguna tabla que usted ha traído donde diga que el potencial del 25% del ejercicio pues no representa mayor peligro. A ver, de la figura 7 me parece, en la diapositiva 7. Este es en función también, los autores de Sid, Woodman y Lundgren nos dan, o sea, nos detallan dos factores, ¿no? Para poder calcular el potencial de hinchamiento. Uno de ellos va a ser según el índice de contracción, que es en caso de la diapositiva 7, y en la diapositiva 6 es respecto al índice plástico. O sea, con esos dos valores nos detallan unos rangos o una tabla de rangos, ¿no? En donde si nos detalla si es bajo o crítico o muy alto o intermedio. Eso es lo que nos dicen estos Bueno, esta es autores. una forma, ¿no?, de hallar el potencial o el índice de hinchamiento. En este caso, aquí tú estás mostrando otro cuadro. Y este cuadro habla acerca del potencial de hinchamiento. Y en este caso, necesito conocer el LL, el límite líquido, que es un contenido de humedad y que se va a calcular usando una copa de casa grande, ¿no? Ya sea de manera mecánica o manual o la motorizada. Luego, del límite líquido también necesita el límite de contracción, ¿no? Que para el límite de contracción también es una forma de determinar el contenido de humedad, solamente que los equipos o los materiales que utilizamos son otros. Por ejemplo, necesitamos necesitamos un vasito, ¿no?, de cristal, necesitamos por ejemplo, el mercurio, por ejemplo, necesitamos una placa con las 3 puntas para ver el volumen desplazado del mercurio, etc. Y el panecillo, ¿no? El panecillo, que es una muestra de suelo, ¿no? Que inicialmente se ha colocado pues en un recipiente y luego se ha llevado al horno y se ha secado, ¿ya? Entonces, estos dos procedimientos sí se pueden determinar y son sencillos, ¿no? Y en el laboratorio ustedes tienen, el momento que vuelvan, ustedes tienen las herramientas, los equipos para determinar esos valores. Entonces significa que el potencial de hinchamiento en función del índice de contracción sí se puede determinar. Ahora veamos, ¿qué dice aquí en la tabla, no? Dice, de 20 a 30 es medio. Entiendo que estará pues en porcentajes, ¿no? El índice de contracción en porcentaje en general. Dice de 20 a 30, medio. De 30 a 60 es alto. Y mayor de 60 es muy alto. Y bajo de 0 a 20. Entonces, basado en esta tablita, nos vamos nuevamente al gráfico. A la página, a la diapositiva 9. A ver, por favor, avance usted la 8. La diapositiva 8. Claro, a ver, claro, porque estamos en la 7, avance usted la 8. Mire usted, en este es un ejercicio, bueno, lo han hecho con otro procedimiento y aquí lo han hecho en función de el cambio de volumen. Hay varias formas, los procedimientos para obtener, para ver si un suelo es expansivo, no son varios. En este caso, fíjese, tiene lecturas de tiempo versus expansión, ¿no? Ahí de 0, 0,12, 0,31, etcétera. Entonces, pero esto lo ha determinado en función de los cambios de volumen, ¿no? Fíjese, volumen final, volumen inicial, etcétera, por 100, en función de cambios de volumen. Este es otro procedimiento, ¿no? Es otro procedimiento, seguro lo han determinado, pues, probablemente sea con un molde, colocándole una carga y su dial, ¿no? Probablemente para leer los cambios de volumen. Ya está. Muy bien. Pero ahí no hay tablas, ¿no? No nos dicen si es de bajo, medio, alto, no, solamente son cambios de volumen. Ahora nos vamos a la 9, a la diapositiva 9. 1000 minutos es aproximadamente, ingeniera, 16 horas y media. Ah, ya, solo en un día, menos de un día. Sí, ingeniero.
Mire cuánto avanzado. Ya, a ver, baje usted a la diapositiva 9, por favor. Cambie. Ingeniera, ya va a cargar, ingeniero. Ya está. Ya está. Mire, ve. Si, bueno, en este caso, este es el resultado de la diapositiva 8, ¿no es cierto? Con ese procedimiento, pero ha llegado pues al 25.5%, ¿no? Eso es, ahí llegó. Pero dice que verificando se encuentra con un suelo arcilloso de bajo hinchamiento. Entonces también hay que ver en función de quién están determinando esa palabra de bajo hinchamiento. Porque cuando hablamos a nivel del ICE hablamos de términos medios, ¿no? Bajos, altos, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas determinaciones o conclusiones de bajo, hinchamiento, etcétera, hay que siempre ver, ¿no? En función de quién. Bien, ya está. Bien, Javier, ¿no? Javier Mes. Ingeniera, Ya está. Gracias. gracias, ingeniera. Ya está. Ahora vamos a pasar a Mercado Taipei Clever. ¿Está Mercado? Buenos días, ingeniera. Sí, ahorita voy a compartir. Ya está. Ya, Ya, buenos días, ingeniera. Me ha tocado la pregunta 1 del grupo B del examen del día lunes. ya. Podría irse a la diapositiva 1 porque está en la diapositiva 10. Ya está, ahora sí. A ver, explíquenos, ¿en qué consistía el ejercicio? ¿Qué debía calcular? La pregunta nos dice calcular el hundimiento de un estrato de suelo arcilloso de 3 metros de espesor, con una capa de arena de 15 centímetros por la parte superior. Aquí ya es esquematizado el ejercicio, ¿no? Como se puede ver, hay una capa de suelo arcilloso de 300 centímetros, una capa de arena de 15 centímetros y en la parte de abajo nos dice indefinido. También nos dice de que debido a la variación o sea, el proceso de consolidación produce una variación de vacíos de 3 a 2 y que está sometida a 15 toneladas por metro cuadrado. Ingeniera, yo he buscado esta forma para resolverlo y con todas las fórmulas que Está están bien. aquí en la pizarra, ¿no? Donde dice, vamos a utilizar la fórmula del asentamiento, el coeficiente de compresibilidad volumétrica, la velocidad de consolidación y el coeficiente de consolidación. Está bien. Para la primera parte nos dice, ¿no? Calcular el hundimiento. Acá están las 3 fórmulas que vamos a utilizar para esto, ¿no? El asentamiento, el coeficiente de compresibilidad volumétrica y el coeficiente de compresibilidad. Ahora los datos que vamos a necesitar, solamente para el asentamiento ya tenemos la altura y ya tenemos también el esfuerzo, ¿no? Lo que nos faltaría, bueno, lo que nos faltaría es este M sub V que vamos a utilizar con esta fórmula. Y para este M sub V también tenemos el E sub 0, lo que nos faltaría también sería el A sub V con esta fórmula de acá, ¿no? Y aquí, como vemos, ya tenemos los valores del E0 y el E1 que solamente vamos a restar 3, o sea, al final nos va a quedar de que el A sub V va a ser igual a 3 menos 2 sobre aquí son 15 toneladas por metro cuadrado, pero llevado a gramos por centímetro cuadrado, me salía 1500, ¿no? Entonces, esta sería solamente para hallar el A sub V, con esto ya vamos a hallar el asentamiento. Acá ya lo tengo resuelto, entonces así sería, ¿no? El A sub V va a ser igual a E sub 0, 3 menos 2 entre 1500, nos va a salir 6.67 por 10 a la menos 4. Reemplazando esto en el coeficiente de compresibilidad volumétrica, nos va a salir 1.67 por 10 a la menos 4 y con lo que solamente representa en el asentamiento nos sale 75 centímetros. Esta ya sería la parte A, ¿no? Donde nos dice calcular el hundimiento. Como recomendación hay que tener cuidado con las unidades, siempre que vamos a trabajar en gramos por centímetro cuadrado, o sea, los resultados nos van a salir en centímetros. La siguiente parte nos decía el tiempo para la mitad del asentamiento. En este caso he utilizado estas 3 fórmulas, ¿no? Que es para la velocidad de consolidación, el coeficiente de consolidación y para hallar el U, que hay, en el caso de que fuera menor al 60%, es esta fórmula de acá. Y si es que fuera mayor es la de abajo, ¿no? Pero en nuestro caso nos dice a la mitad del asentamiento, o sea, sería un U del 50%. Entonces la que vamos a utilizar es la de aquí arriba. Igualito, ¿no? Para hallar la velocidad de consolidación, solamente nos estaría faltando estos dos datos, ¿no? El T sub V y el E sub V.
Y calculando el CV, lo vamos a calcular con el coeficiente de consolidación. Ya, y acá tuve un problema, ingeniera, y es que no he encontrado un dato y no encontré también otra forma de resolverlo. Porque el coeficiente de consolidación está en función de un K, que es la permeabilidad. Y todos los demás valores sí tenemos, ¿no? Entonces yo para resolver este ejercicio lo he resuelto considerando un K igual de 1, o sea, de 10 a la menos 7. Ya. Utilizando este dato, acá también ya lo tengo resuelto, así nos va a salir, ¿no? Como le había dicho, primero la fórmula que vamos a utilizar va a ser la de aquí arriba, para hallar el T sub V, ¿no? Despejando va a ser U al cuadrado por pi sobre 4, ¿no? Aquí sería el valor de U, que sería 0, o sea, considerando el 50% el cuadrado por pi sobre 4. De aquí hallamos el TV, que luego para hallar el CV, este es el valor que le había dicho que estamos considerando de la permeabilidad de 10 a la menos 7. Y reemplazando simplemente los valores de la relación de vacíos, el peso específico del agua y el A sub V que habíamos calculado en la parte anterior, nos va a salir de que el C sub V es 5.99 por 10 a la menos 4. Y con esto ya reemplazamos en la fórmula inicialmente, ¿no? De la velocidad de consolidación, lo cual me ha salido 7.627.118 segundos, ¿no? Y llevándolo a 10 me salía 88.27 días. Ahora, para la última parte que dice el tiempo de consolidación o sea, para un 75% de asentamiento. En este caso ya no vamos a utilizar la fórmula de acá arriba porque esta de acá era cuando era menor al 60%, en este caso es mayor, entonces vamos a utilizar esta fórmula de acá. También otra forma de hallar este valor, el T sub V, es de una forma gráfica, ¿no? Que he hecho, o sea, también lo he hecho de la fórmula gráfica y coincide por decimales nada más, hay una muy pequeña diferencia. Esta fórmula de acá abajo es la que es igual. Si despejamos aquí el valor de TV, nos va a salir la fórmula de logaritmo que conocemos, ¿no? Igualita de acá también ya esa parte la resolví. Acá tenemos la fórmula del T sub V, 1.781 menos 0.9332 por el logaritmo, ¿no? Que sería del 100 menos, en este caso, del 75%. Igualito nos hemos calculado el T sub V y el CV. Y al reemplazar en la fórmula me salía que en este caso son 17.896.416 segundos, o sea, 207 días. Como recomendación, en este caso, por ejemplo, si redondeamos este valor de acá a 0.2 y el de aquí abajo, en vez de 5 puntos le ponemos 6, ya el resultado cambia y sale 86. Entonces, los decimales, aunque sean muy pequeños decimales, afecta bastante al resultado. Como le he dicho, también he hecho de una fórmula gráfica. Esto es para hallar, una fórmula gráfica para hallar una relación entre el factor de tiempo y el grado de consolidación. Para la pregunta B nos decía el factor de tiempo, o sea, el T sub V, al 50%. Es la línea roja, ¿no? Acá estaría el 50% y utilizaríamos el verdecito, ¿no? La que es el C1, ¿no? Y en donde intersecta, bajaría justo a 0.2. En nuestro caso nos ha salido 0.1963. Es muy aproximado, ¿no? Pero a pesar de que sea muy aproximado, o sea, ya no nos iba a salir 88, sino me salía 86. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Ya, a ver, vamos a la segunda diapositiva, donde está el enunciado, o creo que es la primera. A ver. Ya está cargando, ingeniero. ¿Qué tipo de suelo es? La capa de arriba es una capa de arena y del estrato que estamos hablando es un suelo arcilloso. Ya, una pregunta ya. La primera, usted para hallar el C sub V necesitaba del coeficiente de permeabilidad. Eso es lo que me indica, ¿cierto? En la fórmula que encontré sí necesitaba algo. Ya está, muy bien. Entonces, para determinar la permeabilidad, o sea, el valor K, necesitamos nosotros, como no estamos haciendo un ensayo, porque deberíamos de haber hecho el ensayo en el laboratorio sobre la permeabilidad, ¿no? Y calcular para un suelo arenoso, para un suelo arcilloso, etcétera. Sin embargo, usted ha recurrido ¿a dónde? A una tabla. ¿De dónde ha obtenido ese valor para reemplazar la permeabilidad? ¿En función de qué ha reemplazado usted la permeabilidad, el valor de la permeabilidad? ¿De dónde lo ha obtenido?
había visto unos ejercicios donde estaban utilizando el coeficiente de permeabilidad vertical y el resultado salía así, ¿no? 10 a la menos 7 por 1.1 salía. Ya está. En la primera parte del curso, no sé si usted se acuerde, nosotros hablábamos, por ejemplo, de una permeabilidad en la dirección horizontal, ¿no? Y un caso V en la dirección vertical, ¿se acuerda? Y al Sí. final de una general o global que integraba las dos, ¿no? Pero en fin, son permeabilidades en diferentes direcciones, pero son valores, ¿no? Que se obtienen del suelo. En este caso yo le indicaba a usted, justamente en el enunciado estaba, ¿no? ¿Qué dice en el enunciado? ¿De qué suelo se trata? Un suelo arcilloso. Así es, pero dice calcular el hundimiento en este suelo arcilloso, ¿no? Allí debo de calcular el hundimiento, o sea, su asentamiento de este suelo arcilloso. Entonces el valor K debe ser de un suelo arcilloso. 1. Luego dice, pero este suelo arcilloso, me dice, está limitado, que es la figura 3, por favor póngalo, la figura 3, que usted lo ha dibujado. Ahí está, mire, ve. Ahí está su suelo arcilloso. Y lo que a usted le están pidiendo es calcular ese hundimiento, ese asentamiento en ese suelo arcilloso. Pero me dice a mí que este suelo arcilloso, encima, ¿no? Está limitado por una capa de arena en la parte superior. Y en la parte inferior por un estrato también indefinido de esta capa. Entonces, ¿cuántas permeabilidades usted debería de hallar aquí? Si es que estuviéramos en esa etapa de conocer el valor K. A ver, de acuerdo a su figura. Un 3 serían. Me parece que en el enunciado le dicen que la arena está arriba y abajo, en dos estratos. No, solo dice 1. Ya. Bueno, no he vuelto a la figura número 2, pero bueno, en este caso, ¿no? Yo debería de conocer el valor K. Mire, ahí está. Ya, ahí está. Dice que el estrato arcilloso está limitado por arriba por una capa de arena y es de unión, ¿no? Por la parte inferior indefinido. Pero, ¿indefinido de qué? Del estrato arenoso. Porque hay un I, ya, porque esta donde dice indefinido tiene que ser algún suelo, pues o es grava, o es arena, o es limo, o es arcilla, ¿no? Pero tiene que ser algo, o sea, un terreno, ¿no es cierto? Pero bien, está ahí el suelo arcilloso y yo debo de calcular el hundimiento de ese suelo arcilloso. Y para calcular el CSV, ¿no? Porque el CSV lo necesito yo para conocer el hundimiento o el asentamiento, necesito pues el valor K, ¿no? Y eso debe ser calculado, ¿no? De ese suelo. Si fuera una obra, pues tengo que calcular de ese terreno donde yo voy a construir. Pero en este caso se trata de un desarrollo de un ejercicio, ¿cierto? Es un ejercicio teórico. Por lo tanto, existen tablas por ejemplo, hay un manual del ingeniero civil, también existen de repente sus textos, ¿no? Hay tablas referenciales de este valor K, o sea, de la permeabilidad, y todos están vinculados al tipo de suelo. ¿Ya? Clever, está claro eso, ¿no? Entonces, ese Sí, valor K está vinculado al tipo de suelo, ya sea una arena, sea una arcilla, una grava, no sé, está vinculado. Por eso es que también se lleva una parte de lo que es la clasificación de suelos. Bien, bueno, eso ya quedó claro entonces de la permeabilidad. Son dos estudiantes que van a hacer el mismo ejercicio y vamos a ver el segundo, luego ya hago una aclaración más sobre este ejercicio en referencia al espesor H. ¿Ya? En el ah, espesor H sí también hay que tomar en cuenta qué sí, H mira, estoy considerando. justamente yo pensé que, o sea, el hecho de que haya una capa de arena arriba y una indefinida abajo era justamente para el H, ¿no? O sea, nos estaba diciendo como que el flujo del agua podía ser en ambas direcciones. Solamente pensé que era por eso, no por el coeficiente de permeabilidad.
Ay, es que el coeficiente de permeabilidad en las arenas es mucho más grande que en las arcillas. Sí. Y si es que tengo dos estratos, pues bien, ¿cómo va a estar esa arcilla? Va a estar drenada por ambas caras. A ver, vamos a ver el ejercicio de Paucar, ¿ya? Paucar Vila. A ver, vamos a ver cuál es Gracias. su contribución. Ya está. ¿Cuánto te salió el hundimiento? Algo de 75 centímetros, me parece, ¿no, Clever? Sí, Ya 75. está. A ver, vamos a ver el trabajo de Paucar Vila. ¿Está? Sí, ingeniero. A ver, vamos a verlo. No se ve Paucar. ¿Está compartiendo? Sí, ingeniero, está cargando. Ah, ya, ya. Vamos a esperar entonces. Ya se ve. Puedes empezar. Ya, ingeniero. Acá como ya lo leyó mi compañero, como el ejercicio igual me toca el 1 y lo desarrollé de la siguiente manera. Tenemos los datos, que es la altura de la arcilla, de que es 3 metros, la presión 15 toneladas por metro cuadrado, la relación de vacíos inicial, que es 3, final, que es 2, la variación de vacíos que le he puesto, que es 1. Bueno, para un factor de consolidación que nos dice en este caso que es el menor 50%, he utilizado la fórmula siguiente, que es la raíz de 4 entre pi por el factor tiempo. Entonces, reemplazando el 50%, nos sale que el factor tiempo es 0.196. Bueno, hallado el primero el coeficiente de comprensibilidad, que es la variación de relación de vacíos entre la variación de presión, que nos sale 1 entre 150. En este caso lo he convertido a kilonewtons por metro cuadrado, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 3 metros cuadrados entre kilonewtons. He hallado también el coeficiente de comprensibilidad volumétrica, que tenemos la fórmula, y me ha salido 0.0017 metros cuadrados por kilonewtons. Luego hallado el asentamiento, que nos que es de la siguiente fórmula, que es de la altura de la arcilla por la variación de presiones por el coeficiente de compresibilidad volumétrica, que es igual a 300, lo convertí en este caso en centímetros por 150 kilonewtons, que ya lo había convertido, y por 0.0017 metros cuadrados, que nos da un 76.5% centímetros. He hallado el coeficiente de consolidación, en este caso K lo he hallado con una tabla que nos da, a ver, no estaba guardado. Bueno, en este caso lo he hallado con una tabla de coeficiente de personalidad de tipo de suelo. Y lo he reemplazado también 10 a la menos 7 porque es la mezcla de arena. Bueno, en este caso acá dice el coeficiente es de mezcla de arena, limo y arcilla. Para el ejercicio solo es la mezcla de arena y arcilla. Y nos sale 10 a la menos 7. Por eso lo he puesto también un coeficiente de 10 a la menos 7. Y reemplazando, que ya tenemos el coeficiente de comprensibilidad volumétrica por el peso específico del agua, que es 10.
en este caso 10 kilonewtons también, que lo he convertido por metro cúbico. Y tenemos un coeficiente de consolidación de 58.82 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Lo he convertido en este caso a años, que me sale 1.85 metros cuadrados de años. Para la primera pregunta que nos dice para la mitad del asentamiento, H lo he tomado con 1.5 metros y el tiempo lo he reemplazado. Aquí ya hemos hallado el factor tiempo por 1.5 metros al cuadrado entre el coeficiente de consolidación, que me sale 0.18 años. Lo he convertido en este caso en años. Y para un 75% del asentamiento, que he hecho una relación de regla de 3 simple, que 2.25 metros que me sale. Pero en este caso, como dice un factor de consolidación mayor al 60%, he utilizado la siguiente fórmula. Entonces, donde el factor tiempo me sale 0.477. Reemplazando en la fórmula anterior igual, me sale que el tiempo es 0.37 años. Eso sería, ingeniero. Ya. ¿Me puedes hablar del grado de consolidación? No sé, pero yo estoy viendo una diapositiva de color rojo con letras rojas y Sí. no lo veo, no veo por ningún sitio el U. ¿Pero me podrías hablar del grado de consolidación o no ha intervenido? Ah, ya, sí. O sea, en este caso no se ha abordado. Para la mitad del asentamiento que he utilizado la fórmula, que es menor o igual al 60%, se utiliza la siguiente fórmula del factor tiempo, que es la raíz cuadrada de 4 entre pi por el factor tiempo. En el segundo caso, lo he utilizado, que es el factor de asentamiento, que es mayor al 60%, lo he utilizado con la fórmula que vemos acá en pantalla, que es el factor tiempo, que es 1.781 menos 0.93 por logaritmo de 100 menos el 75% que nos dice en el problema. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque U, que es el grado de consolidación, lo que hace es relacionar asentamientos. ¿Y cuánto es tu asentamiento total? El asentamiento total. Así es, ¿cuánto es tu asentamiento total? De 76.5 centímetros. Ese es tu asentamiento total. ¿Y cómo lo has determinado? Conociendo el espesor del estrato que te están pidiendo, que es la arcilla, que mide los 3 metros. El delta de P te dan como dato, ¿no? 150. Y lo que has hallado es el M sub V, ¿no es cierto? A ver, Sí. ¿podemos ir a esa página donde yo vea el M sub V? Si puede ser posible, porque estoy viendo el ahora sí, ya, ahora lo veo. Mira, para hallar el M sub V, ahí está el coeficiente de variación de compresibilidad volumétrica. Necesito yo conocer el A sub V, ¿no? Y para ello es una variación de E sobre una variación de P. Y eso lo has determinado con los datos que tienes, ¿cierto? Sí. Entonces, has determinado de manera muy fácil el M sub V, ¿no es cierto? Hasta ahí no has tenido dificultad. Ahora sí, el M sub V te ha salido 0.0017. Muy bien, vámonos a la página siguiente. Con esos datos previos es que has llegado a conocer el 76.5 centímetros. Y ese es tu asentamiento para esas condiciones. ¿Ya? Y si tú te fijas, ¿no? Si tú te fijas en la pregunta, hay una pregunta, bueno, me parece que no está escrita, pero bien, dice ahí, dice, para la mitad, hay usted el tiempo para la mitad del asentamiento.
y tu asentamiento es 76.5. Y luego te dice para el 75% del asentamiento. Y ahí está tu asentamiento, 76.5. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la Sí. letra C? ¿No? En antes, espero me esté escuchando, Clever, me decía, ¿no? Ingeniera, yo he utilizado esta expresión donde dice S igual a H por delta de P por el M sub V. Si ustedes reemplazan lo que es el M sub V y lo que es el delta de P, pues vamos a llegar a las mismas expresiones, ya sea para asentamientos, por ejemplo, por consolidación de las arcillas normalmente consolidadas, ¿no? Vamos a llegar a esas expresiones, ¿ya? Son lo mismo, solamente que esto ya está en forma resumida. ¿Por qué? Porque a usted ya le dan el dato del delta de P. Si no le dieran, usted tiene que calcularlo, pero para eso, pues tiene que conocer algunas características de los estratos arcillosos, tiene que hacer su distribución de presiones, etc. ¿Ya? Entonces, esta expresión sí es la misma, solamente que está simplificada, nada más, porque ya le dan datos. ¿Ya? Entonces, eso que quede bien clarito. Con esta expresión general he calculado yo mi asentamiento. Y me piden a mí calcular el tiempo en el cual ocurrirá la mitad del asentamiento. Me piden a mí calcular el tiempo en el cual ocurrirá el 75% del asentamiento. ¿Ya? No olvidarse, jóvenes, que es dos ejercicios muy importantes, y si bien es cierto, están en el quinto, en el sexto, algunos de repente en el séptimo, por el plan flexible que se tiene en la facultad. Este es un tema muy importante, ¿no? Que lo van a ver cuando terminen, cuando egresen, cuando empiecen a hacer ya comiencen a trabajar en lo que es elaboración de sus pequeños expedientes, etcétera. Siempre el ingeniero necesita conocer los asentamientos en un determinado tiempo de la estructura, porque todas las cargas que colocamos en el terreno producen asentamientos, solamente que algunos son permisibles o aceptables y de acuerdo al reglamento y otros son excesivos. ¿Ya? Pero siempre se producen, es que eso es natural, ¿no? Si yo le pongo la carga a un terreno donde solamente he tenido carga, qué sé yo, si ha sido del sector agro, de repente la carga que he recibido, qué sé yo, serán de los árboles, etcétera, son mínimos a la comparación de colocarle edificios de 20, de 30 pisos, ¿no? Entonces ahí definitivamente el suelo reacciona y para ello hay que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? A través de identificar sus propiedades, los valores de sus propiedades, etc. Bien, jóvenes, gracias. Ahora empezamos con Soto Pecho. Kevin, ¿está? ¿Está Soto Pecho, Kevin? ¿Aló? Creo que no me escuchan. Bien, a ver, vamos a llamar por segunda vez a Chumbe Román Yefti. ¿No está? Ingeniera, buenos días, ¿me escucha, ingeniera? Sí, ¿con quién habló? Con Chumbe, ingeniera. Ya está, a ver, adelante. ¿Se puede observar, ingeniera? Sí, ya se ve, adelante, pero ¿Puedo sí, comenzar? puede empezar, sí, sí, sí. Disculpe, no le escuché, ingeniero. Sí, ya se puede observar, puede empezar. Ya, ingeniera. ¿Me escuchó? Voy a explicar Sí, sí, me escucha, ¿no?
Sí, adelante. Ya, voy a empezar con el problema 1, en el que nos dice calcular el hundimiento de un estrato de un suelo arcilloso de 3 metros. Ya, Un y hay una capa de... segundito, me parece que a ti te he dejado el ejercicio 2, porque aquí lo tengo apuntado. Yo te he dejado el ejercicio 2, al igual que Soto Pecho Kevin. Ujú. Pero Disculpe, bien, ingeniera, no, yo no escuché, ingeniera, disculpe, no, mm, sí, no, porque aquí está por apuntado eso, el ejercicio 2, porque ustedes son del grupo B. Entonces dije, 1 es para Mercado, Pau Carvila, 2 para Sotopecho, 2 para Chumbe Román y 1 para Toscano. Ujú. Pero bien, a ver, vamos a ver en qué contribuye usted, pero ya le aviso de que a usted se le había dejado el ejercicio número 2. A ver, adelante. ya, ingeniera. Como seguía, ¿no? Hay una capa de un estrato de suelo arcilloso y me dice que la relación de vacíos es de 3 a 2. Ha habido una variación. Esto se debe que al presionar con 15 toneladas por metro cuadrado, el estrato de arcilla ha disminuido su volumen y también ha disminuido la cantidad de vacíos, ¿no? Por eso es que la relación ha pasado de 3 a 2. Entonces, vamos a tener algunos datos generales, como es la relación de vacíos inicial, la relación de vacíos después de la carga, que es de 2, la diferencia de esfuerzos o la presión, que es 15 toneladas por metro cuadrado, pero en este caso lo vamos a convertir a 1500 gramos por centímetro cuadrado. Y el espesor de la arcilla es 300 centímetros. Bueno, en el ítem A nos dice determinar el tiempo en el que ocurrirá la mitad de asentamiento. Ya, para esto he aplicado estas 4 fórmulas y voy a ir de la derecha hasta la izquierda. Primero voy a comenzar hallando el coeficiente de comprensibilidad, que se determina con la diferencia de la relación de vacíos entre la presión. Y ahí nos puede determinar el valor. Recordar también que nos dice que el tiempo en el que ocurrirá la mitad del asentamiento. Eso quiere decir que vamos a tratar con el valor de U de 0 a 60 y vamos a utilizar esta fórmula que podemos observar ahí para hallar el TV. Entonces el TV sería de esta manera y nos sale 0.196. Ahora vamos a hallar el coeficiente de comprensibilidad volumétrica, que para eso tenemos que hallar la relación de vacíos promedio antes y después de la presión, que nos sale 2.5, y con este valor vamos a determinar el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Aprovechando que tenemos este valor de coeficiente de compresibilidad volumétrica, voy a aprovechar para hallar el asentamiento, que se define con el espesor del estrato, por la carga que soporta y por el coeficiente de compresibilidad volumétrica, que en este caso nos sale 85.7 centímetros. El tiempo de consolidación vamos a determinar. Ahora, para esto hemos hallado, primero tenemos que determinar un valor K, que es la conductibilidad hidráulica, ¿no? Para esto he buscado en internet y como se está tratando de una arcilla, entonces tiene un muy bajo valor de conductividad eléctrica desde de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Entonces en este caso yo he elegido el promedio de 10 a la menos 8. Y aquí podemos observar y vamos a hallar el coeficiente de consolidación, que está relacionado con el valor K, con el MV y con la densidad del agua, dándonos con unos resultados 5.25 por 10 a la menos 5. Y ahora sí, a lo que viene la pregunta en sí, hallamos la velocidad de consolidación, que está definido por el TV, por el espesor al cuadrado, entre el coeficiente de consolidación, dándonos este valor de tiempo final, acá lo vamos a convertir, dándonos este valor, ¿no? En días. Este valor está en días y está un poco alto, y ahorita voy a explicar por qué. Después vamos a hallar el ítem, cuánto tiempo ocurrirá para obtener el 75% del asentamiento. En este caso vamos a hallar un U igual a 75, y para esto vamos a usar esta fórmula para hallar el TV, y nos va a salir el TV igual a 0.47,
teniendo un tiempo final de asentamiento de 9.458.769. Ahora, ¿por qué se debe a estos valores grandes? Se debe al valor del K, este valor K, porque si en este caso trabajaríamos con el valor de 10 a la menos 6, que es admisible para las arcillas, a ver un momento. En este caso, el tiempo final en este caso sería de 38 o 39 días. Y en este caso sería de 94 días o 95 días. Entonces, como conclusión, yo diría que en este caso hay que ser un poco cuidadosos, ¿no? Y hay que determinar el valor K de la conductividad hidráulica en un laboratorio, ¿no? Porque sabemos que los rangos son muy, muy grandes, ¿no? Bueno, eso sería todo, ingeniera. Bien, bien, Chumbe. Solo recomendaciones, ¿no? Si bien es cierto, mire, yo estoy viendo un ejercicio que tiene un sello de agua, ¿no? Entonces entiendo de que ese sello de agua no es de usted, No, ¿no? ingeniera, disculpe, ese es mi programa de MATCAD que no tiene licencia o no tiene crack, por eso. Por eso tenés, No, ya. yo lo he instalado y como el uso básico nada más, por eso es Ujú. que está así. No le he craqueado, ingeniero. O Ya, sea, pero no tiene es. un sello de agua. ¿Pero es de usted ese sello de agua? Sí, sí es mío, ingeniera. Yo lo he realizado todo esto, ingeniera. Ya, ya está. Bien, no, yo le hacía esta recomendación porque nunca lo he visto en sus otras exposiciones. De repente era porque no se le había pedido ejercicios. No, Entonces, ingeniera, disculpe. siempre hay que Si cuidar utilicé este programa. los derechos de autor, ¿no? Ujú. A No, eso me... ingeniera, disculpe. Si usé este programa era para demostrar el 10 a la menos 6 cambiarlo, porque cuando lo cambio todo corre, pues, ingeniera, y o sea, para ya no estar haciendo otra vez los cálculos, lo cambié el valor de menos 8 menos 6 y demostré que cambia, ¿no? El tiempo de asentamientos. O sea, más que nada para eso usé este programa, ingeniera, Ya. para cambiarlo. No, no estoy en contra de los programas, sino que cuando yo veo un sello de agua es porque hay un derecho de autor. Sí, es del programa, Esos ingeniera, derechos como de no tengo autor el hay crack del programa. y esos derechos de autor se cuidan, o sea, a eso yo me refiero. Y esto era solamente un ejercicio, no era... Ya está. Gracias. Por última vez, ¿está Soto Pecho? Bien. Toscano, Lazón. Ya está. Bien, jóvenes, todavía no tengo sus promedios. Sería para mañana, ¿ya? Mañana sería a las 9 de la mañana, ¿ya? Entonces voy a terminar y mañana los estaría esperando a las 9 de la mañana para los que pues tienen derecho a conocer sus notas, etcétera, ¿ya? 9 de la mañana hacen un espacio porque a las 10 los voy a citar a los de cimentaciones también para entregarles sus promedios. ¿Está bien? ¿O es que tienen un examen en ese momento? No lo sé. ¿Está bien? ¿Aló? Geraldine, David, Darwin, Clever, Anthony. ¿Está bien a las 9? Parece que no me escuchan. Está bien, A ver, ingeniero. ya, Gustavo Adolfo Ruiz, ¿me escuchaste? Ingeniera, Gustavo, buenos días. Presente. Sí, ingeniera. ya, entonces En mi mañana caso les sí estará entrego ahí lleno. su... No sé cómo, no sé cómo, no Sí, sé va a en qué ser horario estarían rápido, mis va a ser compañeros. rápido. Mañana es jueves. Ujú. Sí, a las 9 les entrego rapidísimo sus notas, sus promedios antes de eh, colgarlo. ¿Ya? Y a las 10 tengo ya con cimentaciones. Bien, nos vemos entonces, jóvenes, solamente es para entregar notas. Ujú. Bien, nos vemos, hasta mañana.
Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta bien, ingeniera. Hasta mañana.